Nos empeñamos en luchar contra la naturaleza. Y casi siempre ganamos, o eso creemos, porque en realidad siempre acabamos perdiendo. Pero a poco que le demos tiempo y la dejemos tranquila, la naturaleza vuelve a reconquistar los espacios perdidos. Caminos muy transitados y necesarios del pasado son hoy un mero recuerdo. No son las especies que poblaron antaño estas tierras, pero es lo mejor que la naturaleza ha podido hacer en este para ella corto espacio de tiempo. Orientarse y avanzar un metro, incluso por despejados cercados de hace unas décadas, se convierte en toda una odisea. De esta lucha ni se salvan las infraestructuras fruto del empeño del canario por encontrar agua. Usado como alpendre y cuarto de aperos, este pozo solo lo visitan y posiblemente habitan las sorprendidas palomas por nuestra presencia. La maquinaria, si es que aún está completa, se detuvo para siempre y ya solo figura como un elemento decorativo. El pozo pasa casi desapercibido, con su brocal prácticamente oculto por la vegetación. Con una profundidad asombrosa, cualquiera diría que es la parte más importante de esta infraestructura. Encontramos vestigios de la presencia humana por todos lados, que rompen esa falsa sensación de estar en un lugar remoto del bosque. Pero aún así, estamos en el bosque. En un prehistórico Laurus silva o bosque de laureles. Nos movemos junto a paredes que no dudamos tienen su historia, pero que seguro no son prehistóricos como el bosque. Nunca había estado aquí. Todo me resulta distinto, pero a la vez familiar. Hasta las calas, que habrán terminado brotando de semillas procedentes de los jardines de las casas de lo alto del barranco. Aquí la oscuridad es agradable, íntima y nada amenazante. Cuesta pensar que este tipo de bosque se extendía por casi toda la península ibérica, sur de Europa y norte de África, incluso ocupando zonas de lo que hoy es el desierto del Sáhara. Pero lo que realmente se hace difícil comprender es cómo nos hemos cargado esta joya de la naturaleza en Gran Canaria. Afortunadamente este bosque es tan inmersivo que con tan solo un pedacito ya tienes la sensación de haber entrado en otro mundo y te puedes hacer una idea de cómo fueron estos inmensos bosques en el pasado. Eso si obviamos los omnipresentes muros de piedra. En contra de lo que se pudiera pensar al ver un bosque tan denso y con tanta hojarasca, la laurisilva en entornos bien conservados funciona como un cortafuegos natural. La humedad acumulada en las hojas, troncos y el propio suelo dificultan el avance del fuego, como se pudo constatar después del incendio del Garajonay en 2012. Y si antes dábamos la de arena, ahora damos la de cal. A partir de ejemplares traídos de La Palma, el proyecto Life Rabiche del Cabildo ha logrado reintroducir a la paloma rabiche en Gran Canaria, una especie que se encontraba extinta en la isla desde principios del siglo XX. Aquí no hay agua y sale debajo de esa roca. Esta paloma, junto a la turquea endémicas de la laurisilva, acelera la expansión del bosque al digerir enteros los frutos de los árboles y defecar intactas sus semillas. Dentro de este programa se plantaron 175.000 árboles de 19 especies, ampliando en 1.000 hectáreas la superficie de laurisilva, lo que supuso la duplicación de la masa de monte verde de la isla. Escondiéndose en los fondos de los barrancos o en sitios poco accesibles flanqueados por altas paredes como estas, así es como ha llegado la laurisilva de la isla hasta nuestros días.
Al contrario de lo que sugiere el nombre de laurisilva y una descuidada inspección visual, en el bosque los laureles son minoría. Conviven con una veintena de especies de distintas familias botánicas que en estos bosques y solo en ellos se parecen mucho entre sí. Esto es debido a un proceso de convergencia evolutiva marcado por las condiciones ambientales de la zona. Así, por ejemplo, muchas de estas especies han evolucionado hacia hojas duras y brillantes de tipo lauroide para captar eficientemente las gotas del mar de nubes y expulsarlas inmediatamente al suelo. La cantidad de agua captada por las hojas puede duplicar e incluso triplicar la recogida por la lluvia. Estos parecidos no se limitan a las hojas. Las distintas especies presentan en estos bosques portes y tallas similares e incluso presentan ritmos de fructificación compartidos. La destrucción de los bosques en el pasado ha dado paso a la regeneración del presente y esperemos que del futuro. Desgraciadamente Gran Canaria no volverá a tener la selva de doramas, pero aunque yo no lo veré, sueño con un futuro en el que la laurisilva salga de sus reductos y se convierta en la norma en el norte de la isla.